Estamos en esta siguiente sesión del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Bueno, vamos a aperturar un conjunto de datos para poder trabajar. Ya hemos aprendido a configurar un conjunto desde cero, es decir, sabemos que debemos de configurar previamente la vista de variables, una lista con todas las variables que nosotros necesitemos almacenar y registrar, con las características de tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida. Y luego registramos los casos, ¿no? Es decir, los registros, las personas, los individuos o los elementos que estemos estudiando. Aquí. Pero bueno, ahora vamos a aperturar un archivo que ya está creado previamente. ¿Listo? Para trabajar algunas partes del manejo que tiene el SPSS. Entonces tenemos un archivo que se llama data de empleados. Tenemos dos caminos para aperturar ese archivo. Está en archivo, abrir, datos. Ahí pueden ubicarse en el disco C, Program Files, IBM, SPS Statistics 22 en este caso, Samples, Spanish, aunque es lo mismo creo, Employee Data, o datas de empleados que están también dentro de los archivos que les proporcioné en el aula virtual. Listo, entonces tenemos este conjunto de datos, todos. A ver, gracias. Ahora, ahora sí, ¿no? Sí, ya, gracias. Ok, entonces este conjunto de datos está dentro de los archivos ejemplo que les envié. Pero si desean podemos volver a hacer la ruta. Era archivo, abrir, datos. Luego nos ubicamos en el disco C, archivos de programa, IBM, SPSS, Statistics, 22 en mi caso. Podrían tener ustedes 24, 26 o 25, no sé en qué versión estén trabajando. Samples, Spanish, y ahí ponemos Employee Data, que es el mismo de datos empleados que les envié en el conjunto archivos de trabajo. Muy bien. Entonces, como parte de la estadística descriptiva, nosotros hemos registrado un conjunto de datos y queremos hacer algunos reportes sobre ese conjunto, ¿no? En este caso sobre este conjunto de datos.
Nos queda muy claro que si nosotros quisiéramos sacar algunas medidas estadísticas, el procedimiento clásico es a través de menú analizar, estadísticos descriptivos, en este caso descriptivos para una variable cuantitativa, como por ejemplo salario actual, ¿no? Entonces elegimos salario actual, incluso con este botón opciones podemos adicionar otras medidas estadísticas hacia el resumen descriptivo, ¿no? Por ejemplo, ahora está actualmente marcado media, es decir, el promedio. Yo puedo adicionar la suma, lo mismo la varianza, el rango, el error estándar, la asimetría y la kurtosis también. Entonces voy a continuar y aceptamos. Entonces en la ventana de resultados, avísenme si le están observando, creo que sí. O si están trabajando en sus propias máquinas, también. Creo que sería mejor que trabajen en sus propias máquinas. Sí se ve. Correcto. Entonces en la ventana de resultados, allí salen todos los reportes descriptivos de la variable salario actual. ¿Listo? Por cierto, podemos generar un reporte, digamos, simultáneo, por ejemplo, de salario actual y salario inicial, con todas las medidas que he configurado previamente, de manera que en la ventana de resultados tengamos dos filas, ¿no? Una para el salario actual y otra para el salario inicial. Si se quiere, para hacer una comparación simultánea, ¿no? Allí mismo, para ir viendo la diferencia entre el salario actual y salario inicial, entre el promedio, mínimo, máximo y todas las medidas que el programa genera a raíz de lo que nosotros hemos solicitado, porque esto por defecto, cuando yo pongo restablecer, regresa todo a su estado original. Entonces yo voy a volver a ingresar, por ejemplo, estas dos variables. Aceptamos. Y en la ventana de resultados solamente tengo estadísticos descriptivos, mínimo, máximo, media y desviación estándar. Son las medidas por defecto, ¿no? Bueno, entonces eso lo podemos trabajar directamente en descriptivos, miren, incluso con más variables, ¿no? Bueno, voy a poner todas las variables cuantitativas. Entonces miren que aquí me sale todo el reporte, ¿no? Muy bien, entonces eso es en cuanto a un reporte descriptivo de la variable, una variable cuantitativa. Aquí tenemos una variable cualitativa, que es categoría laboral. Y entonces para esa variable cualitativa el reporte se hace a través de frecuencias. Categoría laboral. Aceptamos. Y nos genera un reporte de categoría laboral. En este caso podemos percatarnos de que existen 363 personas que están en la categoría de administrativos, 27 de seguridad y 84 en directivos, totalizando 474, con sus respectivos porcentajes. Ahora, podría ser de interés presentar una tabla de frecuencias de la variable salario. Entonces, el procedimiento sería analizar descriptivos, frecuencias. Voy a restablecer y voy a elegir salario actual. Avísenme si estoy muy rápido o muy lento. Cuando aceptamos, nos sale una tabla de frecuencias un poquito extensa, dado que son 474 casos. La tabla de frecuencias busca crear un resumen de un conjunto de datos.
Entonces generalmente se trabaja con intervalos. Evidentemente esta tabla de frecuencias no es adecuada para una representación de un conjunto de datos. Hay varios procedimientos que podría hacer para ello. Empecemos con el primero, ¿sí? Menú transformar y aquí elijo agrupación visual. Luego marco la variable con la cual necesito hacer el reporte. Sería salario actual. Pongo continuar. Y luego me va a solicitar que le ponga un nombre a la variable agrupada. Entonces acá le voy a poner salario agrupado. En la etiqueta haría lo mismo, aunque lo puedo dejar por defecto, pero le voy a cambiar. Aquí me dice que estoy explorando 474 casos. Está bien. Luego me voy a esta opción que dice crear puntos de corte. Entonces en crear puntos de corte tengo tres posibilidades para hacer la tabla de frecuencias con intervalos. La primera, que dice intervalos de igual amplitud, tiene las siguientes opciones. Y aquí me dice bien claro, ¿no? Rellene al menos dos campos. O sea, de estos tres, debo rellenar por lo menos dos. Entonces, lo primero que me pide es la posición del número de los puntos de corte. Es decir, a partir de qué posición quiero hacer el primer punto de corte. Generalmente este valor es el mínimo. Como de repente en este momento no tengo el mínimo, podría ir por la posibilidad de elegir cuántos puntos de corte necesito. Es una decisión que podría quedar al criterio del investigador, sin embargo hay algunas reglas para realizar y encontrar cuántos puntos de corte se recomiendan para una tabla de frecuencias adecuada. Por lo pronto vamos a ponerle 5. ¿Listo? Y en la anchura, a ver, vamos a probar ponerle 5000, a ver qué ocurre. Porque esto hay que tener algún cuidado. Yo creo que podría quedar como ejemplo. ¿Ya? Entonces, en crear puntos de corte, le he puesto 5. Y en anchura, 2500 puse, ¿no? Aquí en la cinta, en el modelo de ejemplo que aparece, no sé si se percatan que estas barras ya están como agrupadas, ¿no? En bloques. Entonces, voy a marcar este botón que dice crear etiquetas. Y voy a aceptar nomás. Y me va a indicar que se va a crear una nueva variable. Al aceptar, en la vista de datos tengo una nueva variable llamada salario agrupado. Entonces lo que tengo que hacer es ir al menú analizar, descriptivos, frecuencias, voy a restablecer y elijo la última opción, salario agrupado. Aceptamos y ya tengo una tabla de frecuencias agrupada. No sé si logran observar o si ustedes lo han hecho. Ajá, creo que está ahí.
Entonces ese es el primer caso que nosotros hemos creado o usado para crear una tabla de frecuencias. Ahora podemos hacer una agrupación visual siempre del salario actual. Acá le voy a poner otro nombre, digamos salario 2, grupo, siempre para acordarme que es un grupo de salarios. Entonces me voy a crear puntos de corte. La segunda opción me dice percentiles iguales basados en los casos explorados. Entonces yo marco esa opción y tengo número de puntos de corte o porcentaje de casos. Entonces acá me indica, ¿no? Rellene cualquiera de los dos campos. Entonces si yo por ejemplo en puntos de corte pongo 6, automáticamente se rellena el porcentaje de casos, ¿no? Y ya estaría listo para crear los intervalos, que son los que están mostrándose aquí. Es importante crearle la etiqueta para saber, digamos, de qué rango a qué rango estoy generando los reportes. Entonces voy a poner crear etiquetas. Aceptamos. Otra vez indica que se va a crear la variable. En la vista de datos, observen que tengo salario 2 grupo. Es una nueva variable que se acaba de crear. Y entonces voy a proceder a hacer nuevamente una tabla de frecuencias. Voy a restablecer. Y elegir salario 2 grupo. Aceptar, aceptar otra vez. Y me sale una tabla de frecuencias con los percentiles iguales. Hay una diferencia, ¿no?, entre esta tablita, salario 2, y esta tabla, donde yo utilicé la primera opción. La interpretación aquí es sencilla, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en este segundo bloque, existen 40 personas en este caso, ¿no? 40 personas, 40 trabajadores o 40 casos, cuyos salarios se encuentran entre 15.751 y 20.750. Esto es producto de las etiquetas que hemos marcado, ¿no? Por cierto, eso representa en porcentajes 8.4%. Es como que 8.4% de la población tiene este sueldo, ¿no? Lo propio con el 127, por ejemplo. 127 casos o 127 personas tienen sueldos que están entre 25.751 y 30.750. Y en porcentaje esto es 6.8. Acuérdense que en tal caso nuestras conclusiones serían a nivel de muestra o a nivel de población. A ver, ustedes indíquenme. Las conclusiones. ¿Población? Correcto. Las interpretaciones se dan a nivel de la población. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros trabajamos con muestras porque estamos imaginando que estas 474 personas son producto de un estudio muestral, ¿no? Es decir, tenemos una muestra de una población mayor, pero nuestro resultado, nuestra interpretación se hace a nivel de la población. Bien, entonces espero que les sea útil esa agrupación de una variable cuantitativa. Veamos en tal caso la última opción o el último modelo, ¿no?, en agrupación visual. Siempre trabajo con salario actual como prueba. Continuar. Acá de nombre voy a poner salario 3 para darme cuenta que es un siguiente modelo. Voy a hacer lo propio con la etiqueta. Y entonces me voy a crear puntos de corte, ¿sí?
Y aquí en la tercera opción dice puntos de corte en media, es decir, el promedio, y desviaciones estándar seleccionadas basados en los casos explorados, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a marcar desviación estándar más menos uno, más menos 2 y más menos 3. ¿Ya? Las tres opciones. Vean que incluso podría marcar solamente algunas de estas, ¿no? Pero voy a marcar por lo pronto las tres para que se marque, digamos, el 99% de los casos, ¿no? Aplicar. Siempre tienen que darse cuenta aquí en la figura, en el modelo, cómo se está mostrando ya los valores. Luego ponemos crear etiquetas. Aceptamos. Aceptar otra vez. Y debo percatarme que se ha generado una nueva columna, una nueva variable, salario 3 grupo. Y entonces, bueno, nos queda claro que tendría que hacer una tabla de frecuencias de salario 3. Entonces, evidentemente los rangos, los intervalos son diferentes, son distintos. Por eso decía que, digamos, el investigador, cuando presente el resultado, tendría que indicar que, digamos, la tabla se ha construido bajo el modelo de los percentiles iguales basados o se ha trabajado a través del promedio de la desviación estándar, ¿sí? Porque son diferentes intervalos, ¿no? Entonces, así por ejemplo, aquí tendríamos que decir que 314 personas tienen sus sueldos entre 17.345 y 34.420, ¿no? Lo que representa 66.2%. Entonces, ustedes un poquito tendrían que ir analizando el procedimiento, es decir, puede ser uno un cuarto, ¿ya? Para que más o menos se den cuenta. Y por ejemplo, acá voy a poner el salario 4 grupo. Bueno, no hay problema, pero igual le voy a poner así, salario 4. En etiqueta también. Crear etiquetas. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, solo una desviación estándar? Voy a aplicar, crear etiquetas, aceptar. Luego de aceptar, se crea una variable, la variable salario 4. Entonces, como ya está más o menos mecánico el procedimiento, está fácil decir que debo jalar una tabla de frecuencias o crear, diré mejor, de salario 4. Entonces, miren, otra tabla diferente, ¿eh? Porque está basada solamente en la media y una desviación estándar, más o menos una desviación estándar. ¿Listo? Bueno, y así, ¿no? Podríamos ir generando diferentes tablas de frecuencias y luego ir interpretando esas tablas producto de cómo hemos creado esa tabla, ¿no? Ahora, para que no nos quede dudas sobre el primer modelo, miren, aquí en transformar agrupación visual, voy a volver a hacer salario 5, ¿sí? Salario 5 grupo. ¿Estoy muy rápido o está bien? Avísenme. ¿Me están entendiendo? Ese sí no fue muy convincente. Está confuso cómo la organizaríamos en un problema y más por los términos que se están manejando. Perdón, no escuché bien. Ah, o sea, en cuanto al procedimiento en sí, no más que trato de aterrizarla o a un problema, ¿verdad? Como quiero precisar. Por eso ese sí no convence. Ah, correcto. Por más que nada por la interpretación de los datos.
Ajá. Ya. Bueno, en principio para establecer la base, digamos, para qué estamos haciendo una tabla de frecuencias, ¿no? Como les decía al principio, una variable cuantitativa tiene números muy diversos entre sí, por lo que para su representación necesitamos una tabla de frecuencias, es decir, agrupar los valores en rangos, ¿no? De manera que nos permita tener un reporte descriptivo del comportamiento de esa variable. En este caso estamos hablando de la variable salario. Entonces, en la variable salario es de nuestro interés saber entre qué rango se mueven los datos, entre qué valores de los sueldos, digamos, se encuentran algunos porcentajes, ¿no? O cómo está ese comportamiento de esa variable. Ahora vamos a hacer de repente un ejemplo más para que quede claro con otra variable tal vez, ¿ya? Porque como me decía en el procedimiento mecánico sí está muy muy claro, ¿no? Entonces, bueno, salario 5, crear puntos de corte. Les decía aquí, ¿no? En esta parte de intervalos de igual amplitud, tengo el número de puntos de corte y la anchura, ¿ya? No sé si han escuchado o deben recordar tal vez esto que se habla de la regla de Sturges. Es una forma para determinar la cantidad de intervalos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa fórmula? Es más o menos así. K es Sería el igual. valor máximo menos el valor mínimo entre la amplitud, creo. Ese es un modelo, pero específicamente en la regla de Sturges nos dice que es 1 más 3.3 por logaritmo de n. Es decir, si nosotros hacemos ese cálculo, no sé si lo están viendo ahí, Tiene el intervalo perdón. fórmula, ¿no? Sí, hay una fórmula. Para sacar los intervalos que viene siendo esa, la que E- estábamos usando. exactamente. Sí, es decir, hace un momento yo le puse al azar, ¿no? Los números de puntos de corte, pero nosotros tenemos que usar un método. Y uno de los métodos es justamente determinar a través de la regla de Sturges. Es decir, K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. Esa sería la fórmula, ¿no? O sea, 1 más... No me permite escribir aquí. A ver, aquí arriba. 3.3. Más punto 22, creo. ¿Perdón? Ingeniero, ¿no es 1 más 3.322? Bueno, yo lo conozco como 1 más 3.3. En realidad, los decimales van a afectar muy poco, pero sí podrían hacerlo si quieren con todos los decimales. 1 más 3.32 por logaritmo de n. Entonces, eso nos va a dar la cantidad de intervalos. Eso lo tendríamos que poner aquí donde dice número de puntos de corte. Y la anchura también tiene una fórmula. No sé si recuerdan cuál es esa fórmula. C es igual a R sobre K. Correcto. R sobre K. Y R viene a ser el rango, es decir, el máximo menos el mínimo. Entonces, con esos... Es el valor que acabamos de obtener con la fórmula anterior. Ajá. Entonces nosotros con esas fórmulas calculamos el número de puntos de corte y la anchura. ¿Listo? Entonces, para simplificar nuestro proceso de aprendizaje, eso lo van a hacer con calma posteriormente, ¿sí? Para no demorarnos demasiado en hacer ese cálculo, pero creo que está más o menos claro que para determinar los números de puntos de corte y la anchura,
tenemos que usar fórmulas, es decir, un procedimiento, un método. No lo podemos hacer al azar, como hice al principio, que solamente lo hice para mostrarles cómo es el procedimiento, digamos, general, ¿no? Muy bien, entonces creo que ahí ya nos quedó más o menos claro el panorama. A ver, en tal caso no sé si podemos aperturar un archivo llamado encuesta que está dentro de los archivos de ejemplo de lo que les pasé. A ver, voy a abrir yo también. Abrir datos. En este caso está dentro de la carpeta que yo les envié. Material curso creo que era, ¿no? Archivos de trabajo. Encuesta. Está en el aula virtual, ¿eh? ¿Lo tienen? Correcto, entonces... Martina, ¿lo tiene? Sí, nada más que lo tengo en inglés, es Service Sample. Ya, pero es un archivo que dice encuesta. Está dentro, en este caso encuesta está dentro de los archivos que están en el aula virtual. Sí, en mi caso como está en inglés, entonces es Service Sample. Ya, ok. A ver, verifiquemos en tal caso que tiene la variable horas de internet. Horas de internet. Ah, entonces no es. Porque esta es una encuesta. Vamos a ver. Vamos a abrir entonces otro. Abrir datos. Encuesta. No, no lo tengo. No está dentro de los ejemplos. Claro, es que está en el aula virtual. Ah, perdón, disculpe. ¿Y cómo entra el aula virtual? Con sus datos de acceso que ya les pasé anteriormente. Ok, Sí. dame. Voy a entrar a mi correo porque ahí tengo los datos. Ya, entonces lo va aperturando, ¿sí? Sí, sí. Ya, correcto. Entonces tenemos este archivo, ¿no? De encuesta. A ver, lo primero que quisiera decirles, por ejemplo, para que nos quede bastante claro, es, por ejemplo, esta variable, la variable edad. En que tenemos, bueno, tenemos pocos datos, creo. Sí, tenemos más o menos datos. Oh, wow, tenemos 400 casos. Está bien. Entonces, por Porque ejemplo, no si... tiene su archivo ¿Perdón? de encuesta, se ve el otro archivo, no se ve el de encuesta, se ve el archivo trabajado anteriormente. Ah, ok, ok. Gracias. A ver, voy a ver qué pasa. Práctica dirigida, En el aula hay una carpeta que se llama archivos de trabajo. Un módulo que se llama, está al principio. Se llama archivos de trabajo. Ahí hay varios archivos. archivos de trabajo SPS. Ajá, sí. Ok. Ahí debe estar uno que se llama Contenido, encuesta. luego archivos de trabajo, encuesta, ¿sí? Encuesta, ajá, Perdón, ya lo encontré. correcto. Ya, entonces ahora sí están viendo la encuesta, ¿no? En mi pantalla. Sí, ya te lo sé. Sí, ya te lo vi. Correcto, gracias. Entonces les decía que, por ejemplo, nosotros necesitamos saber respecto a la variable edad de este conjunto de datos, cómo está el comportamiento de esa variable edad, ¿no? Es decir, una tabla de frecuencias de la variable edad. Entonces, si nosotros hacemos una tabla de frecuencias de la variable edad, así nomás por defecto, miren cómo ha salido, ¿no? Esta tabla de frecuencias.
Si bien está relativamente corta, no es muy representativa, porque la tabla de frecuencias mm, debería representarse básicamente a través de 5, 6, hasta 6 intervalos, ¿sí? Aunque claro, siempre va a depender de la cantidad de datos que tengamos, ¿no? Y cómo estén la configuración de los valores. Entonces, a ver, ustedes calculen o muestren una tabla de frecuencias de la variable edad. Listo. Entonces, bueno, ya generé la tabla, pero no pone, o sea, todas las edades, en este caso, una por una. Y me imagino personas, me imagino que en los intervalos ya se genera, o sea, o para esto nos beneficia más los intervalos porque ya podríamos elegir de una edad a otra y ya no nos asignaría, pues nos agruparía por Cla- ciertos intervalos de edad. Ajá. Eso es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué mejor? Que se agrupe por intervalos, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cuál sería nuestra salida? ¿Cuál sería la solución que damos a ese caso? Transformar. A ver, inténtenlo, háganlo. Ok, a ver, vamos a ver. Transformar, agrupación sexual, edad. Igual le ponemos nosotros nuestros propios intervalos, o sea, nuestros puntos de corte, o tenemos que elegir uno en específico. Por ejemplo, 6 y 5. Yo diría que tienen que usar la regla de Sturges. Ah, ok, ya. Sí. Entonces, transformar, agrupación sexual, edad, 3 puntos de corte. Walter, Jimmy, estamos trabajando en esa parte. Estamos en el archivo encuesta, ¿sí? Es un archivo que está dentro de los ejemplos que les he enviado. Sí, ingeniero, disculpe, es que el usuario que me consulta no está entrando ahorita. Per- Entonces, Perdón, Jimmy. el usuario y la contraseña que había puesto lo he registrado y no está entrando. Ah, la aula virtual. Voy a, sí, voy a revisarlo, ingeniero. Ingeniero, Sí. ingeniero, sí, sí, me disculpe, he llegado tarde, la verdad es que tenía un contratiempo. Ya tengo abierto el archivo, la verdad no sé qué proceso está ejecutándolo. Ya, lo voy a mostrar para que lo puedan visualizar, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ya, ok. Entonces lo que les decía es que estamos generando una tabla de frecuencias de la variable edad. Si hacemos la variable, es decir, la tabla de frecuencias por defecto, con el procedimiento conocido, es decir, analizar descriptivos, frecuencias, edad, me genera una tabla de frecuencias no muy representativa en cuanto al resumen, porque yo quiero hacer un resumen de esta variable, ¿no? Para ver cómo están las
frecuencias de las edades de estas personas. Entonces necesito hacer una agrupación a través de intervalos. Entonces para ello teníamos que ir a transformar, agrupación visual, elegir la variable en cuestión, en este caso edad, continuar. Aquí se le pone un nombre, voy a ponerle así edad grupo, lo mismo en etiqueta. Y en crear puntos de corte tenemos tres modelos: intervalos de igual amplitud, percentiles iguales y puntos de corte. Pero ahora les he solicitado que hagan a través de intervalos de igual amplitud. Entonces existe una fórmula para determinar el número de puntos de corte, que es con la regla de Sturges. Bueno, eso es un método, que es 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Cuánto salió ese valor, Luz? ¿Lo sacaste? No, es que no tenía la fórmula anotada, apenas la encontré. Apenas lo voy a hacer, pero la pregunta ahora que me surge, nosotros podemos, ya no me di cuenta ahorita en lo que estaba moviendo, ¿podemos anotar la fórmula ahí en el número de puntos de corte? No. Teníamos que calcularlo aparte y luego colocar el valor en medio de la fórmula. Calcular aparte, por favor. Ok. Sí. Calcular aparte. Es decir, aquí solamente lo ponemos el resultado. Entonces son 400 casos. Voy a hacer, bueno, pueden hacer ustedes igual uso de una hoja de cálculo o su calculadora y poner, ¿no? 1 más 3.3. ¿Cuánto era con precisión, Jimmy? Me dijiste 3.322, creo, ¿no? Yo encontré 3.3. Perdón. Es 1 más 3.322. Ya. Por logaritmo de la frecuencia. Por logaritmo de n, que sería 400. Bueno, mira, aquí me da 9.6. O sea, es como que 10 intervalos. Está un poco extenso igual, pero voy a poner 9 a ver qué pasa. Y luego la anchura. La anchura es R sobre K. R sobre K tendría que tener el rango. El rango de las edades es el máximo menos el mínimo, pero igual el rango es una medida que sale automáticamente. A ver, voy a sacar el reporte aquí. Analizar descriptivos de edad. Opciones. Aquí está el rango. Aceptar. Bueno, el rango es 20. El rango me salió 20. Entonces sería 20 entre R sobre K, ¿no es cierto? O sea, sería 20 entre un valor entero, lo voy a poner, que es 9. 2.22. 2.22, sí. Ajá, Lo 2.22. dejaríamos en 2. ¿Lo podemos poner en 2? ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces. 9 y 2, ¿sí? A ver, entonces vamos. Era en transformar, agrupación visual, edad, continuar, edad grupo, crear puntos de corte. Entonces 9 y 2. Para que prenda este botón aplicar, debe de tener los tres valores. Entonces cuando me ubica automáticamente aquí, sale el valor automático 15 en este caso, y ya se aplica, ¿no? Entonces luego pongo acá crear etiquetas, aceptar. Se ha creado una nueva variable llamada edad grupo, y luego hago la tabla de frecuencias de esa variable.
Entonces ya está. Entonces tenemos, ¿no? De 16 a 17, 11 personas. De 18 a 19, 119 personas, que representan el 29.8%. Bueno, y así, ¿no? Aquí, bueno, ha encontrado perdidos en el sistema. Ha encontrado un valor perdido. De repente esa persona no respondió la edad, o no se registró, o se eliminó. No sé si les ha pasado lo mismo a ustedes con su tabla encuesta. En el mío sí también aparece un perdido. Ah, perfecto. Entonces, claro, es la misma data, ¿no? Entonces, esta tabla ya es un poco más representativa, ¿no? Pero igual, si por ahora nosotros no queremos bajo este modelo, si no queremos simplemente, digamos, 4 intervalos determinados, entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿no? El mínimo es 15. Ya, ese es un dato que puedo utilizar aquí. Datos, perdón, transformar, agrupación visual. Dato otra vez. Voy a ponerle edad 2 grupo. Crear puntos de corte. Entonces dice posición del primer punto de corte es el mínimo, 15. Y número de puntos de corte, digamos que quiero menos puntos de corte, digamos que quiero 5 nada más. Entonces me queda en la anchura en 4 automáticamente. Aplicar. Miren que acá hay menos bloques. Crear etiquetas. Aquí en tal caso, para que lo podamos tener muy claro, tenemos dos posibilidades, ¿no? En cuanto a los límites superiores, por defecto dice que está incluido, es decir, incluido el valor del límite superior. Podríamos también, en tal caso, dependiendo de cómo sea nuestra costumbre representar los datos, excluir los valores, ¿no? Porque aquí en el límite superior dice que está incluido, es decir, es menor o igual el límite superior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aceptar. Se crea la variable edad 2. Y bueno, creo que ya vamos a agotar el tema con edad 2. Y ahí tenemos, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí parece que es un poco más representativa, ¿no? De 16 a 19, 130. De 20 a 23, 167. Sus respectivos porcentajes. Y así, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una tabla de edades más representativa, y lo que hemos hecho es, digamos, estudiar esa variable en cuanto a su comportamiento, cómo es la frecuencia de las edades, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en este conjunto de datos, por lo menos el 74.7, a ver, ustedes díganme en tal caso, ¿qué significaría este 74.7? ¿Están viendo o no? Creo que no ven mi pantalla. No se ve. No. A ver, voy a volver a presentarles para que vean mi ventana de resultados. Es lo que quiero mostrarles. Aunque igual, si ustedes me han seguido el procedimiento, debería deberían tener el mismo resultado. Pero a ver, veamos. Ya, ahí. Lo están viendo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces les decía que este 74.7, ¿qué significa? O sea, ¿cómo lo interpretamos? La frecuencia acumulada. Ajá. Pero ¿qué decimos? Podemos mencionar de que a ver, Que el 74% de las personas son mayores o bueno, están oscilando arriba de los 16 a los 23 años, ¿verdad?
Ajá, sí, claro. O sea, 74.7% de las personas tienen edades entre 15 y 23 inclusive. Aquí me faltó el 15. Ajá, Ajá. ¿cierto? Porque este 74 representa justo todas las personas, ¿no? Los que tienen 15 años, en este caso hasta los que tienen 23. Inclusive porque decíamos que en el límite superior lo estamos incluyendo al valor, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, igual, ¿no? Y en tal caso, este 21.8%, ¿qué significaría? El 21.8% tienen de 24 a 27 años. Perfecto. 21.8 de personas tienen entre 24 y 27 años. Correcto. Ajá. Y su correspondiente, digamos, 96.5, ¿qué significaría? Igual el acumulado, ¿no? Que hay personas, el 96.5% de las personas tienen edades entre los 15 hasta los 27 años. Correcto. O Ujú. también podría decirse que la población o este grupo de personas está, ¿cómo se llama? Está compuesto de casi casi el 100%, ¿no? El 96.5% es menor de 27 años, ¿no? O Cor- 28 años, perdón. correcto. Ajá. Perfecto. Sí, también, claro, menor de 28 años. El 96.5% de esa población, ¿no? Ajá. Perfecto. Entonces, miren que, como ustedes están mencionando, los resultados se trabajan en virtud a la población, es decir, con lo que ocurre en toda la población. Pero nosotros hemos trabajado en una muestra. Muy bien, entonces creo que he agotado en extenso el tema de las tablas de frecuencias. Entonces ustedes podrían hacer diferentes tablas de frecuencias de la variable, de una variable, en este caso cuantitativa, ¿no? Profesor, Sí, una consulta bien concreta. Sí, interesante. Yo creo que toda la data que tiene usted los agrupa de acuerdo a categorías o intervalos, ¿no? A grupos de edad para representarlo mejor a nivel de tablas de frecuencias, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. correcto. Sí, sí, lo único que quería, ¿dónde podía repasar sobre eso? ¿Cómo usted lo estructuró de acuerdo a intervalos de 2, de 5? Creo que mencionó unas fórmulas, ¿no? ¿Dónde podía repasar para poder, yo sé que llegó un poco tarde, yo sé que usted ha explicado probablemente más antes. Claro, si no me equivoco, en una de las prácticas se menciona ello. No sé si es que de las que ya les tocó o las que les está por tocar. Ahí van a tener digamos, ajá, el procedimiento. Uno de los procedimientos, ¿no? Que es la regla de Sturges para determinar la cantidad de intervalos. Ajá. Ya, ya, profesor. Ok. Profe, yo tengo una duda nada más, respecto igual a lo de las actividades y esto. Hay una actividad en donde dice que con intervalos abiertos y cerrados, ¿cómo nosotros representamos así los intervalos abiertos y cerrados? Ah, ya, correcto. Abiertos y cerrados. Ok. Entonces, deberíamos habernos referido probablemente a esta parte justo cuando estaba haciendo aquí la agrupación visual. Voy a volver a hacer. Edad, continuar. Eh, edad 3 sería grupo. Entonces, crear puntos de corte, ¿cierto? Bueno, voy a poner 3, 15 y 4. Esta vez. Aplicar. Entonces, aquí, o sea, cuando creo las etiquetas, me dice que el límite superior va a estar incluido por defecto. Y si yo quiero excluirlos, es decir, debería haber hecho, creo, esto previamente, ¿no? Excluir. A ver, voy a
tratar de volver a hacer, si es que me permite. 15.4. 15.4. Se reemplazarán, correcto. Entonces ahora están excluidos los límites superiores. Esto de aquí es simplemente una etiqueta. Es decir, si de repente yo quiero representar tal vez eso, ¿no? Puedo ponerlo así. Porque la etiqueta es como que un símbolo nada más. Entonces cuando haga la tabla, de repente así, que indique que está cerrado, ¿no? La etiqueta. No vemos resultados. Ah. Y el procedimiento, muchas gracias, no le mando resultados, no los vemos. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no? A ver, ya, no sé si ven estos simbolitos, ¿no? Sí, ahora sí, gracias. Ajá. O sea, ahí en las etiquetas nomás le hemos puesto eso. Digamos que manualmente, ¿no? Pero previamente haberle indicado también en el botoncito si es que queremos excluirlos o incluirlos. Ya, ok, muchas gracias. Está bien. Bien, en tal caso, miren ahora, digamos, algo similar, si se quiere, entre comillas, podríamos encontrar con esto que es horas de internet, ¿sí? Miren, voy a hacer, digamos que otra forma, por así decirlo. Voy a borrar por lo pronto estas variables que he creado para que se quede nomás con horas de internet, ¿sí? Entonces, puedo yo crear grupos o segmentos, ¿no? A través del menú, ya no directamente de la agrupación visual que trae el programa, sino a través de una recodificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a elegir la opción que dice recodificar en distintas variables. Pero antes voy a hacer un estudio previo a la variable horas de internet, ¿sí? Entonces esto sería analizar descriptivos. Si alguien se acuerda cómo hacía para que en la lista me aparezca el nombre de las variables, porque aquí me están apareciendo las etiquetas. Yo quiero ver el nombre de la variable que se llama, que es horas de internet. Posa sobre ella y aparecen unos puntitos. Ajá. Bueno, aparece Clic derecho y elijo. mostrar nombre de la variable. Correcto. Repito rápido. Clic derecho, mostrar nombre de variables. Entonces aquí están horas de internet. Voy a elegirla. Bueno, en opciones tengo el promedio, máximo mínimo, creo que es suficiente. Continuar, aceptar. Y entonces en horas semanales tengo un mínimo de 1 hora y un máximo de 35 horas. ¿Sí? Entonces máximo 35 horas. Entonces imaginen que hablando de horas de internet quiero crear categorías. Entonces digamos los que usan de 1 hora a 10 horas, le podemos poner un nombre, digamos, a los usuarios, digamos, ¿no? Usuarios, por decir, básicos, es decir, usuarios de internet básicos, ¿no? Usan básicamente el internet para algunas cosas, digamos así. Entonces el segundo bloque sería de 11 a 20.
serían, digamos, usuarios normales, por así decirlo. Y de 21 a 35 serían los usuarios super, digamos, ¿ya? Bueno, vamos a poner básicos, normales y super. ¿Ya? Son horas semanales de internet, es decir, se ha registrado en esta data, ¿no? Cuántas horas a la semana usan internet estas personas. Por cierto, por diferentes profesiones, ¿no? Entonces, bueno, se ha registrado esta data y es de nuestro interés en este momento conocer cómo es ese comportamiento de las horas de internet. Nosotros hemos creado, digamos, esta categoría, estas tres categorías, ¿no? Y hemos dicho que los usuarios que tienen unas horas entre 1 a 10 semanales son unos usuarios que usan, digamos, de manera básica el Internet. Entonces, por eso lo hemos denominado básico. Esto es producto probablemente de un análisis previo, ¿no? Es decir, en este momento yo en realidad he generado esos rangos, digamos, al azar, ¿no? Pero estos rangos probablemente tienen que sustentarse en algún instrumento, en alguna forma de determinar que, digamos, son usuarios básicos, ¿no? Es decir, ¿por qué le estoy poniendo ese nombre? ¿Sí? ¿Me entienden, no? Sí, como si fuera una clasificación. Exacto, ajá. La clasificación, correcto. Entonces, de 1 a 10 son básicos, de 11 a 20 normales y de 21 a 35 superiores, ¿no? O super, bueno. Entonces, veamos. Decía transformar, recodificar en distintas variables. Elegimos la variable, en este caso es, bueno, horas semanales. Pasamos sobre este botón que dice valores antiguos y nuevos. Y vamos sobre la opción que dice rango, ¿no? Entonces, de 1 hasta 10. Le ponemos un valor nuevo. Nos aseguramos de que esté marcada aquí la casilla, las variables de resultados son cadenas. Incluso puedo modificarle la anchura. Entonces, de 1 a 10 son usuarios básicos. Añadir. Luego de 11 a 20 son usuarios normales. Añadir. Y de 21 a 35 son usuarios super. Continuar. El nombre de la variable resultado sería, vamos a ponerle categoría usuarios. Lo propio en la etiqueta. Luego le pongo cambiar. Aceptar. Me ha salido una columna nueva, una variable, categoría usuarios. Y bueno, es de mi interés saber cómo es el comportamiento en cuanto a los porcentajes de esas categorías. Por lo tanto, necesito hacer una tabla de frecuencias de categoría usuarios. Y vean acá. Entonces, según esa clasificación, tengo 125 usuarios básicos, 31.3%, 105 normales y 170 usuarios super, es decir, que usan bastante internet, ¿no? Que sería 42.5%. ¿Listo? Entonces miren que nosotros hemos creado una tabla de frecuencias a partir de una variable cuantitativa, ¿sí? Pero previa a una clasificación realizada, digamos, bajo algún criterio, ¿no? Nosotros hemos usado este criterio, en este caso estos rangos, ¿no? ¿Listo? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda. No, no.
Correcto. Muy bien. Ahora vamos a pasar sobre el siguiente tema. Queremos calcular o realizar un estudio de un conjunto de profesiones a partir de esta data. Pero vamos a calcular, es decir, vamos a mostrar cuáles son las frecuencias de las profesiones. Entonces voy a analizar descriptivos, frecuencias, restablecer profesión. Entonces tengo abogados en 19% aproximadamente, antropólogos 16%, contadores, ingenieros y médicos en esta data, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo pueden, creo que sí, fácil está decir qué significaría 56.3%. ¿Qué significado tiene? Que el 53% de profesiones lo forman abogados, antropólogos y contadores. Excelente. Ajá. El 56.3% de las profesiones están conformados por los abogados, antropólogos y contadores. Bueno, ingenieros son 27%, médicos 16%. Entonces les decía que en este momento quiero hacer un estudio, un análisis estadístico, un reporte de diferentes medidas, pero solamente de los contadores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces quiero un listado de los contadores. Entonces para ello me voy al menú Datos y elijo Seleccionar casos. Aquí marco esta opción que dice si se satisface la condición. Luego voy sobre el botón si la opción y elijo la variable profesión. Entonces, como quiero los contadores, voy a darle clic derecho información sobre la variable para asegurarme si es que está etiquetada. Me doy cuenta que no es decir, no tiene valores. ¿Ya? Entonces voy a poner nada más igual, profesión igual. Esto tiene que ser entre comillas. Contador. Porque no está etiquetado en la data, ¿ya? Porque si estaría etiquetado tendría que decir 1, 2 o 3. Bueno, en este caso no se etiquetó. Contador. Entonces voy a continuar. Aquí de preferencia se copia los resultados a un nuevo conjunto de datos. Entonces le voy a poner listado contadores. Listado contadores. Aceptar. Y en la opción ventana debo de tener el último archivo, en mi caso el número 4, que se llama listado contadores. Y me daré cuenta que solamente tengo registros de contadores. Entonces todos los análisis que voy a hacer en este momento serían de contadores exclusivamente. ¿Listo? Pero bueno, antes de hacer ese análisis, quisiera que ustedes me saquen una lista. Quisiera que me saquen una lista de las mujeres ingenieros. O sea, todas las mujeres que sean ingenieros. O ingenieras, ¿no? ¿Se entiende? Una lista de mujeres ingenieras. A ver, intenten. Sexo igual.
A ver, entonces, ¿cómo va? Pues a mí no me deja usar el ampersand para seleccionar. A ver, entonces vamos a hacer Bueno, yo juntos, estoy ¿ya? poniendo texto. A ver, vamos a hacer juntos. A ver, a ver. Entonces, queremos una lista de mujeres ingenieros, ¿cierto? A ver, ¿se ve mi pantalla? Creo que no. Sí, 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 profesor. ¿Sí se ve? Sí, sí, se mira. Ah, ok, gracias. Pensé que no estaba mirando. Ya, entonces, era datos, seleccionar casos. Aquí voy a restablecer. Entonces, si se satisface la condición, entonces como me he dicho, mujeres ingenieros, entonces voy a ir primero por sexo igual mujeres, pero bueno, debo asegurarme cómo está etiquetada, si se quiere, en este caso, hombres y mujeres, ¿no? Me doy cuenta que es hombre y 2 es mujer. Por lo tanto, aquí tendré que poner sexo igual 2. Con sexo igual 2 estoy indicando que se generen una lista solamente de las mujeres. Esto lo confirmo con clic derecho sobre la variable y la opción información sobre la variable, ¿no? Etiquetas, entonces 2 es mujer. Perfecto. Pero no solamente quiero una lista de mujeres, sino quiero una lista además de las profesiones. O sea, de las mujeres que sean profesión ingeniero. Entonces lo propio, clic derecho en profesión, información sobre la variable. Y bueno, me doy cuenta de que como ya antes se había visto, profesión no tiene etiquetas o no tiene valores, ¿sí? Entonces debo de poner entre comillas, ingeniero. ¿Listo? Entonces voy a escribir acá, ingeniero, profesión igual ingeniero. Cuando es texto va entre comillas sí o sí. Pero, aquí debo de unir estas dos variables con un operador lógico. ¿Sí? Los operadores lógicos básicos, digamos, son el AND y el OR, ¿no? AND y OR. Bueno, ya usted antes de ello. Pero entonces la pregunta sería, ¿no? Salió 51, ¿verdad? ¿Perdón? Salió 51, ahorita ya voy a ver si me sale lo mismo. ¿Perdón? Que me salió 51. A ver si ahorita sale igual. Correcto. Entonces, les decía, ¿qué operador ponemos aquí? AND, OR. ¿Qué operador ponemos? A ver, correcto. ¿Y por qué? Porque se deben de cubrir las dos características. Excelente. Es decir, que tienen que ser mujeres y tienen que ser ingenieras, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, me alegra mucho. Los grupos anteriores les cuento así como anécdota. Yo les preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser AND? Y casi siempre me respondían porque con OR no me sale. Es que por lo regular es cuando son variables distintas, son condiciones diferentes. Ajá, correcto. Por eso estoy Una muy... o Ajá, probablemente sería o una o otra, ¿verdad? Condición, ¿verdad? Dentro de la misma variable, pero ahorita no aplican. excelente. Diferentes condiciones, son dos condiciones que se deben de cumplir. Excelente. Por eso me doy cuenta que este es un grupo muy preparado, muy atento. Ujú. Entonces, bueno, queda así la condición. Y marco aquí copiar casos. Y digo entonces una lista de listado mujeres ingenieras, ¿no? Mujeres ingenieros. Ingenieros, ingenieras. Bueno, aquí yo tengo costumbre de decir ingenieros, hombre o mujer, pero creo que también se puede decir ingenieras. Aceptar. En menú ventana aparece listado mujeres ingenieras
Y me aseguro, ¿no? Miren, mujer, 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 ingeniero, ingeniero. Exacto. Tengo justamente 51 casos. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. A ver, miren, ya casi para terminar, regreso a encuesta. Quiero un listado, quiero un listado de los médicos y los antropólogos. Quiero un listado de los médicos y de los antropólogos. A ver, manos a la obra. Sería interesante que me pongan la... ¿no ven el resultado? Se trabó mi máquina. ¿Se trabó? A ver, vuelve a... Perdón, Voy a volver... me voy a esperar. Sí, puede ser, no, cerrar y volver a ingresar. Ay, no quiere. Ni una ni otra. Profe, Sí, ¿no le aparece esa variable, cómo se llama esa variable de, cómo se llama profesión? ¿no le aparece? Sí, Pero... entro a datos, seleccionar casos, ¿cierto? datos, seleccionar casos. Ya, de ahí veo el listado, entre las variables no veo la variable profesión. Ah, clic derecho, mostrar nombre de variables. No, ya, sí estoy entrando. Igual, a ver, edad, sexo, sueldo, sueldo, pareja, tipo, relación, medio de información, radio, TV, periódico, internet, edad, Allá, vemos religión, lo mismo, pero profesión. marque donde dice si se satisface la condición y luego Ya, clic al botón sí la opción. ya. Ah, ya, sí, Ahí como sí se va a profesión. mostrar. Ya, gracias. Sí, correcto. Yo tuve 130. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver entonces cómo está quedando. Miren, ya he vuelto a ingresar. A ver si es que por ahora no lo han hecho. Creo que sí han hecho. Pero es datos, seleccionar casos, ¿no? Con este botón sí la opción. Luego marco profesión, dado que quiero, decíamos los antropólogos. Entonces profesión igual, entre comillas, antropólogo. Aquí hay que tener mucho cuidado por si por A o B pongo así, digamos, antropólogos. No va a mostrar ninguno, porque no existe en la lista antropólogos. ¿Sí? Existe antropólogo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, profesión antropólogo, otra vez la variable profesión, ¿sí? Igual, entre comillas, médico, y todo está en minúscula, por cierto, pero decía que para unir las variables tengo que utilizar un operador. En- No, porque puede o una profesión o la otra, o médico o antropólogo. Ajá, justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué operador usamos? ¿El AND o el OR? ¿No? Entonces, Or, or. ustedes me dicen OR, perfecto. Y, bueno, vuelvo a preguntarles, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir esas, o sea, se está seleccionando médicos o antropólogos. Si pusiéramos nada más y eh, probablemente ahí nos va a arruinar más una sola profesión. Bueno, igual esa marcaría dos, pero estaríamos condicionando que nada más una. Y ahorita queremos no una, sino queremos las dos. Entonces va a ser la búsqueda en la base de datos
Entonces, ¿pongo or o pongo and? Bueno, yo digo que or. Ajá. Bueno, ¿y los demás qué dicen? Walter, Yo digo que es OR porque son dos opciones dentro de una misma variable, o una u otra, pero es dentro de la misma variable. Sí, así es. Bueno, es totalmente así. correcto. Jimmy, Sí, Walter, igual, profesor, sí, igual que la compañera. ajá, correcto. Muy bien, excelente, excelente. Ingeniero, Sí, Jimmy. eh, no estoy muy actualizado con todo el avance casi. Para la próxima clase voy a estar actualizándome desde cero con todo lo avanzado, ¿no? He tenido algunos percances, problemas familiares y por eso no he estado conectándome a clases muy constantes, ¿no? Pero por la otra clase ya voy a estar actualizado en el tema. Perfecto, Jimmy, excelente. Recuerda que todo está ahí en el aula virtual. Ahí lo puedes ir repasando. Ya, muchas gracias, Ok, ingeniero. Jimmy. Martina. Ingeniero, Sí, Walter. ingeniero, solamente preguntarle, ¿está usted grabando, creo? ¿No está grabando, creo, esta clase? Sí, sí, estoy grabando. Ah, excelente, excelente, gracias. Sí. Voy a revisarlo, sí, porque está interesante. Ajá. Martina. Sí, por mí no hay ningún problema. Mi pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar, por ejemplo, el ampersand que está aquí o las funciones son decisiones o algo así? Bueno, el ampersand son equivalentes al and o el or. Ajá. Ajá. O sea, Ok, podría... puedo poner una u otra. Sí, sí, sí. Ajá. Perfecto. Ok, muy Ujú. bien, gracias. Correcto. Entonces, bueno, decía que aquí en realidad el operador lógico sería OR, ¿no? Porque estamos, como bien comentaban ustedes, en la misma variable, ¿no? Es decir, no podría cumplir que en la misma variable sea antropólogo y médico, por lo menos en esta forma que estamos estructurando la data, ¿no? Porque cada persona ha respondido una sola profesión. Claro, podrían haber personas que tienen más de una profesión, ¿no? Que sería ya otro tratamiento, pero aquí estamos viendo que cada persona tiene una profesión. Entonces, o es antropólogo o es médico. Y entonces me va a listar toda la data, ¿no? Entonces, otra vez aquí, como anécdota, les vuelvo a comentar que la pregunta siempre iba en ese sentido y, bueno, cuando les preguntaba por qué OR, me respondían porque con AND no sale. Bueno, entonces voy a aceptar nomás y entonces debo de tener una... Ops. Bueno, miren, acepté sin generar una lista y por defecto hace un tachado sobre los valores que no corresponden. ¿Sí? Aquí han hecho en la misma data se ha tachado los valores que no corresponden, pero voy a volver a ingresar para generar el listado. Entonces acá voy a marcar copiar los casos. Hay que tener cuidado porque por defecto está aquí descartar. Lo que sí hay que tener mucho, mucho cuidado es en no marcar esto, ¿no? Que dice eliminar casos no seleccionados. Es decir, aquí los elimina, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces voy a copiar nomás y le voy a poner lista. Lista sería antropólogos y médicos, ¿no? Antropólogos y médicos. A ver, aceptar. Entonces ventana. Miren la lista. Antropólogos y médicos nada más. ¿Sí? Son 130 justamente. ¿eh? 130. Entonces miren, la importancia de esto radica en que a partir de una data general, digamos así, que en este caso es encuesta, que tiene 400 registros, podemos generar listas individuales, ¿no? Listas propias, si se quiere decir así, para hacer un análisis más concentrado, digamos, de ese conjunto de datos, ¿no? Como en este caso mujeres ingenieros o de antropólogos médicos y así. Podemos tener múltiples formas de hacer los resúmenes. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, ya estamos en el final, creo que ha sido una sesión muy fructífera para el reporte descriptivo de los datos.
Si no es así, estaríamos dando por finalizada esta sesión de nuestro curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Muchas gracias.